Buenas tardes, sí, mi nombre es Alejandro Mendoza y vamos a hablar de lo que viene siendo la técnica de cerámica. Vamos a primero definirla, vamos a dar un poco de contexto histórico, vamos a hablar de los materiales que comúnmente se utilizan alrededor del mundo, pero vamos a enfocar más en los que se utilizan en nuestro país, en Honduras, y vamos a hablar de la clasificación de todos los materiales. Vamos a hablar también de las técnicas o las sí, formas para modelar la cerámica que existen y las herramientas. Y al final, ¿verdad? De todo esto voy a estar enseñando unos pequeños videos muy cortos sobre todo es la técnica de cerámica en un lugar que fui en Cihuatepeque, ¿verdad? Donde trabajan con esto. Entonces, primero, ¿verdad? Definir la técnica de cerámica, ¿verdad? Que es una forma de crear arte, ¿verdad? Es una disciplina que nos permite, bueno, es utilizada, ¿verdad? Para modelar barro y otros materiales, para crear no solamente artesanías, ¿verdad? También utensilios para cocina, ¿verdad? Que tienen una utilidad, platos, vasos, cucharas. Y también para crear losas o bloques para construcción, ya sea de paredes o de piso. Entonces eso es básicamente la cerámica. En cuanto a la historia de la cerámica, sus orígenes datan de más de 6.000 años de antigüedad. Sus materiales, ¿verdad? Los instrumentos empleados y las técnicas de cocción empleadas permiten que la cerámica cuente con gran durabilidad y entonces por esta misma gran durabilidad, la cerámica tiene un gran valor en el estudio antropológico porque si una persona encuentra una vasija o algo, pueden hacer pruebas para determinar cuál es el material, qué pigmento se utilizó, de cuándo data, ¿verdad? Cuándo se hizo, y esto podría ayudar a identificarla en a qué civilización y a qué época de la historia corresponde esta cerámica. Por ejemplo, aquí podemos ver estos ejemplos, ¿verdad? Esta, por ejemplo, es una griega, ¿verdad? Como estos se usan en todos lados en la humanidad, en cualquier lugar de la humanidad, en Grecia, en países asiáticos, en África, en todos los lugares, siempre va a cambiar todo el acabado, los materiales por la misma disposición, ¿verdad? De la zona, del área, ¿verdad? Donde estén estos materiales y donde sean creados. En un ejemplo más, ¿verdad? Hondureño, más local, son, ¿verdad? Todas las artesanías lencas, igualmente los gallos del Amatillo y estas de aquí abajo que diría yo que son de Ojojona o de esos lugares. Bueno, eso sería en verdad la cerámica que hacemos aquí en Honduras. Y la cerámica, ¿verdad? Para hacer objetos de cerámica se emplean diversos materiales, pero la que es el eje central es la arcilla. Y vamos a hablar en este momento de materiales, que sería uno de los materiales, sería la terracota, que es una mezcla de arcilla que se cocina a una temperatura de 980 a 990 grados centígrados. Las características de la terracota es que, como podemos observar, tiene un color rojizo. También tiene una característica que se llama ductibilidad, que significa como dúctil por agua, ¿verdad? Si uno, por ejemplo, hace un florero como el que vemos aquí abajo de agua, un florero de terracota, y se le pone agua, con el tiempo el agua va a empezar a salir por los poros y se va a salir todo el agua, ¿verdad? Entonces esa es la misma ductibilidad. Para evitar eso, ¿verdad? Se hacen diferentes formas, por ejemplo, estos de aquí abajo que se ven que están como que brillan, ¿verdad? Que tienen ese brillo, es porque tienen un esmaltado, ¿verdad? Pero el material de terracota, así puro como está, tiene esa característica de la ductilidad. Con el esmaltado ya pierde eso y se podría utilizar para sostener agua, sostener líquidos en general. Y como podemos ver, se puede hacer vajillas o jarrones, ¿verdad? Con este se hace las artesanías que nosotros conocemos. Se puede hacer también para construcción el suelo o para paredes, ladrillo, ¿verdad? Otro material es el grés. Este no se usa muy utilizado, muy maniobrado por nosotros. Este grés es cocida a una temperatura relativamente alta, ¿verdad? 1000 a 1300 grados centígrados, y están hechas de una arcilla no refractaria, perdón. Ya vamos a ver más adelante qué significa esto. El grés contiene hierro, carbón y otra serie de materiales que le dan un aspecto y color poco homogéneo, ¿verdad? Tiene color gris, como podemos ver, o pardo,
es poco poroso, o sea que es liso y es perfecto para contener líquidos. Vamos a ver, esto sí vamos a pasarlo un poco rápido porque no los utilizamos tanto, entonces no pienso ahondar mucho en ellos. La tierra de pipa o el creamware, como se le conoce, está hecha de arcilla blanca. Está proveniente de Dorset y Devonshire, que es del sudeste de Inglaterra, y es el mismo material que se usa para el grés vidriado a la sal, lo que estamos hablando anteriormente. Se cocina en temperaturas más bajas y se esmalta con plomo. Cabe destacar, ¿verdad? En este momento, escuchar cómo de cada material estamos hablando de sus temperaturas de cocción y sus utilidades. Más adelante vamos a hablar. También tenemos la porcelana, que es tradicionalmente blanca, como podemos ver. Creo que muchos hemos visto más de alguna muñeca o han escuchado de las muñecas de porcelana. Tradicionalmente blanca, es compacto, es muy frágil, es frágil, pero también es duro, ¿verdad? Es translúcido y es impermeable. La otra característica de la porcelana es que en comparación a la terracota, esta tiene baja elasticidad, o sea que no es tan fácil modelarla. Y esta es altamente resistente al choque térmico. ¿Qué significa esto? Que una vez que ya está cocinada la porcelana, ¿verdad? Esta porcelana es la que se utiliza para hacer platos de cocina, como podemos ver en la imagen. No sé si a todos nos ha pasado que metemos un plato de comida a calentar en el microondas y se calienta mucho el plato. Y eso, ¿verdad? Es resistente al choque térmico. Otro material, por ejemplo, el plástico, ¿verdad? Se derrite y no resiste este choque térmico. En cambio, la porcelana sí tiene esta habilidad y cada uno de estos materiales tiene una forma específica de cocinarse y un horno específico en el que cocinarse. Y el de porcelana es uno de los más que más a más altura se necesita cocinar, entonces su horno es específico, ¿verdad? Está el horno para porcelana. Ahora vamos a hablar de la clasificación. Vamos a hablar de los materiales cerámicos porosos, los materiales refractarios y los materiales cerámicos semi-impermeables e impermeables. Los materiales cerámicos porosos son los que, a pesar de ser horneados, no han experimentado el proceso de vitrificación. ¿Qué es este proceso de vitrificación? La vitrificación es el proceso, creo que todos conocemos cómo se produce, cómo se crea el vidrio, ¿verdad? Se agarra arena y la arena es sólida, ¿verdad? Por así decirlo, es sólida y entonces la misma arena se calienta, ¿verdad? Y a una cierta temperatura se derrite y se vitrifica y así es como se crea el vidrio, ¿verdad? Y ese es el vidrio. Entonces uno llegaría a pensar, bueno, el barro, arcilla, ¿verdad? Eso tiene una textura tierrosa, ¿verdad? Entonces uno intuiría que esto también, al ser calentado, al ser horneado, llegaría a ser vidrio, pero esa es la característica de estos materiales cerámicos porosos. A pesar de ser horneados, no se vitrifican, no se convierten en vidrio. Aunque nosotros metamos la terracota al horno, esto no se vitrifica, esto solamente se pone más duro, ¿verdad? Se endurece, no se vitrifica. Luego están los materiales refractarios, que están elaborados con arcillas cocidas porosas, que pueden someterse a altas temperaturas, y estos son los que se emplean frecuentemente en la cocina, como estábamos hablando de los platos anteriormente. Y también tenemos los materiales cerámicos semiimpermeables e impermeables, y es un resultado de someter al producto a altas temperaturas, y sus resultados son productos duraderos y muy fuertes. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Materiales cerámicos porosos, como estábamos hablando, de la terracota, ¿verdad? La que se hacen las artesanías, también para construcción, para hacer ladrillo, para hacer teja, para techo, ¿verdad? Como lo hacemos aquí. También tenemos los materiales refractarios, que estos soportan grandes temperaturas. Y estos materiales refractarios, lo que se utiliza y lo que se puede apreciar en la imagen es que se utilizan como bloques para hacer soporte o ser base en los hornos donde se van a hornear otros materiales, no no importa, otros materiales aparte de los refractarios. Como estos mismos materiales soportan tanta temperatura y ya no van a cambiar, ¿verdad? No van a pasar a otros procesos si se calientan más, se utilizan para eso, para hacer de soporte, para separar algunas piezas, como podemos ver ahí. Abajo tienen el fuego y también se está separando para poder hacer como niveles y aprovechar todo el espacio de un horno. Muy bien. Siguiente, los materiales semi-impermeables e impermeables. Las losas podemos ver a este lado y podemos ver, ¿verdad? La vajilla para la cocina, las tazas, las teteras, los jarrones y los vasos.
y platos. Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que son las técnicas de modelado. Las técnicas de modelado, ¿verdad? Estas, la verdad que no han cambiado mucho, ¿verdad? Son las mismas que se hacen desde todo el inicio de la historia de la cerámica. Una de ellas es la técnica de modelado a mano, ¿verdad? Ya sea con planchas, con churros o el antiguo conocido como pellizco, ¿verdad? Como podemos ver en la imagen y uno también imaginarse, ¿verdad? Que cuando uno pellizca, hace presión, ¿verdad? Entre el dedo gordo y el dedo pulgar. No, el dedo pulgar y el dedo índice, perdón. Esa presión, ¿verdad? Se le conoce como pellizco. Otra técnica de modelado sería el modelado en torno. Esto es manual también, ¿verdad? Se utilizan las manos y el torno puede ser eléctrico, o sea que funciona con electricidad, o de pie, que podemos ver ahí abajo y más adelante voy a enseñar un video sobre un torno de pie. Otra técnica es el uso de moldes, que ya tradicionalmente son de yesos y los más modernos son de silicona. Estos permiten hacer como producción ya en línea, por así decirlo, de los mismos productos, porque con un solo molde uno solamente pone la arcilla y la pega en los bordes y ya estuvo, y no tiene que estar modelando y asegurándose de que las proporciones estén bien y que todos salgan iguales. No, porque ya con el molde, sin ninguna duda, ¿verdad? Van a salir iguales. Muy bien, y las herramientas que se utilizan son varias, ¿verdad? Uno obviamente las manos, pero también esto tiene un cierto grado de, no de dificultad, pero más como del acabado, no queda igual de bien porque nuestras manos no son, por así decirlo, iguales, ¿verdad? No son planas, tienen sus imperfecciones y no va a quedar plano, ¿verdad? El acabado de la arcilla no va a quedar muy bien y por eso se utilizan estos diferentes materiales como los palillos o varillas de madera, vaciadores, buriles para esculpir, las cuchillas de metal, cortadores de arcilla, los tornos de cerámica, pinceles, ¿verdad? El compás especial de escultores también se utiliza como un hilo nylon para cortar en fila y todo eso se utiliza, ¿verdad? Para esculpir, ¿verdad? Y para modelar la cerámica. Ahora voy a enseñarle unos cuantos videos de una persona, no me acuerdo el nombre del señor, pero esto es en Cihuatepeque. El señor fue muy amable, tuve el privilegio de conocer todo lo que hacía y me enseñó él cómo hacer, nos lo demostró. Me enseñó primero, vamos a ver si carga, me enseñó el horno en el que hacen las cosas. Se la doy. Aquí están las bocas. Está una y allá está la otra. Dentro de este tiene 6, tiene 3 aquí, tiene 3 al otro lado. Y veamos, ¿verdad? El tamaño de cosas que son capaces de hacer. Y ese es lo que viene siendo el horno, ¿verdad? Esa era la entrada y por un lado se metía, ¿verdad? Toda la madera para producir el fuego con el que se iba a quemar el barro, ¿verdad? La terracota. Aquí él ya abrió y puede ver un poco por adentro. Y aquí está lo que estaba mencionando, que podemos ver ese bloque de ahí. Ese bloque no está siendo cocinado, ¿verdad? Está adentro, pero está sirviendo como de un soporte para que lo que parece ser una maceta, no se ruede y no se caiga y no rompa lo demás. Y este era uno de los materiales que estábamos hablando, que resisten mucho a la temperatura y se pueden usar para eso mismo, ¿verdad? Para hacer soportes en hornos en los que se van a cocinar otros materiales. Ahí están de base también. Ahí está ese de ahí, está como de cuñas separando una maceta de otra para que no se peguen. Muy bien, a ver, este otro. Aquí este es, a ver, como una maceta, me imagino que la está haciendo con molde, ¿verdad? Aquí el abajo tiene como un cinturón, ¿verdad? Dándole compresión y esas dos tejas están como, que parecen ser tejas, ¿verdad? Están así agarradas y adentro está toda la arcilla, todo esto alrededor que es gris más oscuro, es la arcilla, ¿verdad? Con la que eh, con la que se va a hacer, ¿verdad? Que se va a terminar, va a dar la forma terminada y este es el molde que le da la forma a ese elemento, a este como, que creería que es una macetera. Ahí tiene todos esos, son los moldes, ¿verdad? Y aquí creo que este es el video del torno en pie. Ahí abajo él gira el pie y es
girando el pie, ¿verdad? Va a ir girando la misma arcilla y eso va a ser más fácil para modelarla. Él le da la velocidad, tiene un pie de apoyo, ¿verdad? Porque eso necesita bastante fuerza para girar. Hay otro video del modelando entorno. Y ya para terminar, el siguiente video es otro ejemplo de lo que vienen siendo, si ahí podemos ver que es un molde, ¿verdad? Para hacer mariposas, ahí tienen uno para hacer flores. Esos son los moldes. Y bueno, prácticamente eso sería todo por el día de hoy y muchísimas gracias por su atención.